Estamos hablando de esto, entienden esto, pero voy a seguir con las imágenes cuando tú necesitas hacer un... Pero fíjense, ese es el carácter flexible del tipo de espacios que generaron los griegos, a partir de una conciencia de su estructura topográfica. O sea, era muy difícil determinar grandes superficies con una continuidad, porque el terreno es muy inclinado, muy accidentado, en toda la ciudad griega hay montañas, mucha diferencia de nivel, mucha complejidad topográfica. Entonces, claramente, los edificios empiezan a acomodarse, o a tener que acomodarse a situaciones distintas. Luego está una cuestión filosófica que es anterior, ¿verdad? Que, o sea, si ustedes, Platón, el Apeirón, el mundo de las ideas, el edificio es un concepto, entonces, casi como consecuencia, el edificio no se puede pegar con otro edificio. Tiene que ser autónomo, que yo perciba su identidad. Muy contrario a que para los romanos era mucho más importante el espacio que el edificio. Para los griegos era mucho más importante el edificio. De alguna manera, la modernidad dedujo esa condición, porque cuando ustedes vean cómo planificó el Siam, la ciudad, siempre planificó con un edificio suelto. Dejó el tejido, o sea, generó un tejido distinto a partir de repetición de elementos sueltos, pero abandonó por completo la lógica de la ciudad antigua, que era una ciudad hecha, digamos, por continuidad de construcción, construyendo un tejido. Esa imagen que le mostré al inicio, ¿verdad? Entonces, sí, esto, el cuadro de Quirico, la Stoa, la variación tipológica que aparece a partir de la complejización urbana. Porque los griegos variaban tipológicamente porque se les antojó. Cuando un edificio estaba en el centro, equidistante de todas las cosas, era circular y era ferístero. Cuando el edificio tenía solamente un frente, podía ser un próstilo, podía ser un anfipróstilo, podía ser... O sea, todas estas diferencias implicaban relaciones diferentes. Si yo tengo un muro y tengo un muro, del lado no tengo nada. A lo mejor tenía otro edificio igual, con muro, y tenía solamente una situación de frente y contrafrente. Si yo entiendo lo que estamos haciendo nosotros en San Lorenzo, y pensamos ahora en Mileto, que es una de las ciudades que se planificaron, puedo ver Mileto, ellos encontraron un paisaje de más o menos esta característica, una topografía bastante accidentada, una condición respecto al mar, una especie de península donde podían controlar. Entonces, allá, en aquella península, vamos a poner la ciudad. Y eso nos genera una condición de un lado y una condición del otro. Esa condición de un lado y esa condición del otro originan la estructura de la ciudad. ¿Qué encuentran los griegos en el soporte biofísico 2 y 3? Dos bahías naturales, donde podían parar los barcos. De consecuencia, el ingreso a la ciudad. Si ese es el ingreso a la ciudad, ¿qué hay en el ingreso a la ciudad? ¿Casa o espacio público? Espacio público. Entonces, si yo veo en continuidad del 2, tengo el ágora, tengo el mercado, en continuidad del 3, tengo todo el sistema de espacio público. Y ahí en la imagen se puede ver en la maqueta qué es lo que hay cuando yo llego a la ciudad. Elementos de escala urbana, a escala del paisaje, pueden estar los elementos largos, grandes, Stoa, edificios de 150 metros. ¿Por qué? Porque se miden con el mar, porque representan la escala de la ciudad, el límite de la ciudad. Cuando paso atrás, no, casitas. Y hay una diferencia ahí otra vez, que marca la cualidad y la condición del edificio público respecto a la construcción del espacio público. Difícil de construir el espacio público con casitas, porque las casas tienen tamaño doméstico y todavía puede construir una plaza en términos espaciales, no va a tener identidad. Yo voy a ver una secuencia de casitas respecto a una Stoa que tiene 100 metros y que ya no se refiere solamente a una secuencia de elementos, sino al espacio que tuvimos delante, ¿verdad? Entonces, acá es interesante ver cómo ellos entendieron el lugar y a partir de comprender el lugar, que son las dos variaciones
en el soporte biofísico, en este caso en la condición del lugar que permitía naturalmente entrar, porque ahí no hay ola, entonces el barco puede amarrar. Desde ahí se construyó el sistema de espacio público que conecta esas dos bahías y nada más, una es el sistema de espacio público en continuidad y el resto es tejido urbano homogéneo. Y fíjense que acá abajo el número 9 es la calle que viene. O sea, nosotros llegamos por acá y nos encontramos con la muralla y entramos a una calle directamente, porque claramente en aquel momento, para los griegos sobre todo, su medio era el agua. O sea, era mucho más fácil llegar, porque eran islas encima, ¿verdad? O sea, no llegar a través del agua que llegar a través de la tierra, las ciudades. Entonces, seguramente por eso no hay una cualidad. Luego, muchas cosas podemos empezar a ver y entender de cómo encastraban y soltaban. Fíjense ese voluntario que está ahí arriba. Acá abajo está el pórtico de ingreso entre otros dos edificios existentes que no se toca. Esa mancha más negra que está abajo del pórtico de ingreso. Y la galería está girando para recibirte. Fíjense, los elementos más en negro son el mismo voluntario. Esta es la ciudad, ¿qué espacio tenían allá atrás? Este es el elemento para poder entrar, te genera la perspectiva a esa galería y después se entra inmediatamente de costado. O sea, ahí hay un nivel de refinamiento arquitectónico que está ligado a la condición de la especificidad de la posición del edificio en la ciudad, que genera diferencia. ¿Por qué? Y porque no podemos echar más gentilmente lo que hay. Tenemos espacio detrás, perfecto. Detrás vamos a poner el auditorio. Eso es un auditorio, ¿verdad? Voluntario, el primer auditorio, ahí se ve más o menos la estructura después. Pero tengo que generar la continuidad para poder llegar. Entonces, si este es el borde de la manzana y tengo un espacio adentro, tengo que hacer una pequeña arquitectura afuera, en la vereda, que me indique y algo que dialogue con esto para que empiece a tener tensión y relación. Entonces, claro que uno mira esto y dice, de acuerdo. O sea, miren el teatro donde estaba, al lado del agua, en el mejor lugar posible. O sea, si hoy las ruinas son lindas, imagínense lo que hace la ciudad. O sea, una ciudad hecha hace más de 2500 años, ¿verdad? Entendiendo la estructura del lugar, comprendiendo que hay, porque tampoco no es que hay demasiado espacio público, es un sistema clarísimo que pone en relación las dos bahías y que generó este tipo de espacio de cualidad. El templo sobre el agua, el teatro sobre el agua, el ágora sobre el agua. Está toda una situación de equipamiento público en función al elemento natural más importante ahí. Decíamos que era una flexibilidad, el ágora de paso, ¿verdad? O sea, acá la situación es que un poco más o menos ya vimos, esta es la estructura del ágora, un elemento determinante de borde, de contención hacia atrás, la ciudad más alta, otro elemento de contención acá abajo, que funciona como muro de contención, pero como equipamiento, como sistema de equipamiento, edificio comercial en varios niveles. Claro, cuando uno llega al final de esta estoa, ¿con qué se encuentra? Con el mar. O sea, este edificio es más corto para incorporar el paisaje dentro del espacio público. Porque perfectamente podía haber sido largo, ya era planta libre ese edificio, ya pasaba la vista a través. Pero es mucho más fuerte esta situación cuando vos te aproximas, estás entrando por acá, que el lugar donde se abre, por las dos calles que venían de arriba y de abajo, y te metes al espacio, cuando este edificio desaparece, en la foto de más arriba, te aparecía el barranco y te aparecía el mar. Eso es poner en relación. Porque el proyecto, en términos de geometría, de dimensión y de condición, permite que el mar sea parte del proyecto. No es suficiente con poder ver. En este caso, va más allá, genera, y la misma condición de que estén inclinados así, hace que uno no vea el mar cuando llega por acá, por las cuatro calles acá. Ven que están todas las calles acá al lado derecho, ¿verdad? Que vienen de la ciudad de arriba, que vienen lateralmente y que vienen de abajo.
estos dos elementos terminan, vos cuando entras terminas jugando allá, en el Morutenio que está al fondo. Recién cuando avanzás en el espacio y te pasa, bueno, esa escalera que baja después, se te acaba esta estoa y te aparece completamente el paisaje como un elemento que es parte del espacio. Eso es maravilloso. O sea, nuestra profesión empezó ahí. O sea, lo que nosotros hacemos hoy, y esta gente sin estudiar, sin tener una universidad, tomaban decisiones de definición de la cualidad del vacío exterior, de la cualidad de los vacíos interiores de los edificios, para hacer que la ciudad conviva con el paisaje del territorio. O sea, hoy nosotros sabemos ver eso. Y no tenemos esa sensibilidad para entender cómo es parte. Me parece que es parte, sí, porque ahí hay el arroyo que no cae a guardar en la pala para limpiar el arroyo. Entonces ahí hay relación. Solamente podemos establecer una relación funcional. Y acá no viene una relación funcional, acá hay paisaje. Punto. Belleza, mar, atardecer, lo que fuere. Que aparecía en la plaza pública a partir del diseño, de la geometría, de lo que nosotros decidimos, de la inclinación de la altura, que es lo que nosotros decidimos. Lo deberíamos decir. Entonces, claro, después de este espacio, uno entiende el agravado, ese sector es central, tenía árboles inclusive, y después ya se vacía, hay una baranda más y aparece el paisaje. Claro, esta es la situación de esa ciudad. Ese es el corte, fíjense la complejidad del corte. O sea, el muro de atrás, un muro grueso que está sosteniendo el relleno para construir el ágora a nivel, y después 4 niveles de edificio que abajo son permeables porque era como una parte comercial en la parte inferior. Hay una parte de depósito del lugar que no se tenía accesibilidad, que está inmediatamente debajo de la lógica superior, que era como una especie de lógica de mercado, que era en la cota del ágora, la cota superior, y después todos los niveles perfectamente que pudieran haber hecho un muro nomás y corrido ligeramente el techo sobre el ágora, y van a tener un muro de contención y un techo. Pero acá hay una comprensión de la arquitectura, puede ser resolución de infraestructura también. Una comprensión, digo, porque no había nadie que hablaba en estos términos como estamos hablando nosotros ahora de la arquitectura. Ellos tenían que construir la ciudad y se ponían problemas, no había una institución, no había un lugar donde se discutía. O sea, desarrollaron una capacidad y una sensibilidad sobre el espacio urbano y el edificio como responsable de ese espacio urbano. Y claro, después esto genera a nosotros como lectura, tenemos, cuando nos referimos o cuando pensamos en un espacio de este tipo, algunos elementos predominantes que generan separaciones o límites, o tensiones, que pueden ser estos elementos longitudinales, no todas, ¿verdad? Pero son estos elementos longitudinales que generan la tensión primordial del espacio o la separación primordial del espacio, y algunos elementos jerárquicos pueden ser otros programas particulares. Sobre los largos no hay nada jerárquico, serán de esas cosas repetitivas: habitaciones, comercio, aula, clases como esta, hospitales, cosas que puedan repetirse longitudinalmente con repetición. Y los elementos distintos, para ellos los templos son para nosotros edificios o espacios que puedan tener cierta jerarquía. Claro, y eso era en la ciudad griega. En la ciudad romana se construye de otra manera, aparece una intención artificial anterior al lugar, porque ahí se da una diferencia. El griego elegía el lugar para construir. El romano tenía una cosa que se llamaba centuriación. El romano construía calles y ponía infraestructuras cada determinada distancia, caminable o a caballo, porque ellos eran conquistadores, se extendieron. Entonces la ciudad estaba en cada X kilómetros, cada tantos kilómetros había una ciudad, porque vos tenías que ir dominando el territorio. Entonces el ejercicio de ese dominio implicaba una abstracción que claramente se concretaba en un límite de defensa y en 2 vías de penetración norte, sur, este, oeste, muy pragmáticamente. Porque después todos los caminos, o sea, los romanos fueron los primeros que interconectaron toda Europa con caminos que hasta hoy están construidos. Porque tenían que traer el aceite desde Sevilla, tenían que traer
la cerveza desde el norte, tenían que subir los limones desde el sur, todo a un solo lugar. Y eso generó una cultura y una estructura que después confirmó una manera de hacer la ciudad. O sea, en Italia se siguen llamando quartieri los barrios, porque son cuartos de la ciudad romana, divididos por las dos rutas. Entonces cada cuarto era un barrio. Entonces la estructura de la ciudad nace básicamente de este cruce de dos ejes jerárquicos de interrelación territorial, y después algún sistema a lo largo de todo el que por lo general van los foros, y algunos equipamientos muy grandes van a los bordes o afuera a veces, y así se va haciendo la ciudad romana en todas partes, donde después cuando llegamos a Roma imperial, la densidad y el tejido, la continuidad del espacio es mucho más importante que el objeto en sí. De hecho, con lo que estudié en la historia también, en Roma va a ser mucho más importante el espacio interior luego que el espacio exterior. O sea, en Roma empiezan a hacerse edificios para que entren 5.000 personas a hacer gimnasia, 3.000 personas a bañarse. O sea, baños públicos para que todos los romanos por lo menos se bañen todos los días. O sea, hay una cantidad de equipamientos públicos donde uno ve la escala y la dimensión, entiende la complejidad de esa gente. Seguramente el Imperio Romano, a diferencia del griego, empujó el espacio arquitectónico hasta el límite que hoy difícilmente nos sigue maravillando. Cuando uno ve el Panteón de Roma, que es una bóveda de 42 metros de diámetro que está ahí todavía, uno entiende que esa comprensión del espacio como problema, el espacio exterior para los griegos y el espacio interior para los romanos, es lo que nosotros todavía tenemos como herencia, como condición principal cuando trabajamos en arquitectura. Lo que decíamos en la primera clase, ¿verdad? El vacío de la ciudad, el vacío del edificio. Entonces sí, decíamos, fue Pompeya, un espacio claro, el vacío, fíjense lo lleno, no importa su geometría, se pegan entre sí los programas, no hay una identidad del edificio en sí, hay una identidad del espacio, porque entonces el vacío empieza a ser el elemento de significación. Aparece entonces una arquitectura que une todos esos edificios y que le da, digamos, su condición y su imagen al espacio. Y lo que decíamos también, porque los romanos aprendieron de los griegos, tenían esta capacidad de contar lo que pasaba afuera. O sea, en este caso en Pompeya el espacio se dilata lo suficiente como para que el Vesubio esté siempre en la perspectiva de ingreso a la ciudad. Entonces también cuando uno trabaja el foro como aprendizaje nos da herramientas de proyecto. Nosotros tenemos un vacío que está construido con una identidad que puede no tener que ver con nada con las funciones que nosotros estamos construyendo, que pueden ser todas aquellas cosas que están alrededor. Podrían estar afuera, podrían estar adentro. O sea, lo que aparece es un elemento arquitectónico que cualifica y le da identidad al espacio vacío y que puede no coincidir con el problema funcional. Nosotros podemos tener la auditoría allá, la biblioteca acá, una torre de oficina acá y un restaurante ahí, pero el elemento que le da unidad es ese espacio central construido como un foro, como un claustro, también podríamos decir, después a los cuales se va entrando para otros proyectos. Pero también ese claustro podría ser un elemento que contiene las arquitecturas adentro, como en el caso de la Tourette, por ejemplo, ¿verdad? No podría tener este elemento de borde que separa y que pone adentro de esos edificios. Es lo que uno aprende cuando ve toda una serie de foros y las variaciones, o como no las áreas y las variaciones, ¿verdad? Lo que decíamos, el espacio central también, que tiene su matriz en ciertas estructuras de ciudades, donde en este caso Palma Nova, ciudad militar, hecha todavía sobre la idea de Filarete, la ciudad ideal militar, la plaza central, que es la plaza, digamos, principal de la ciudad, que es el campo de mar donde se hacen las formaciones, después un solo espacio jerárquico arriba y después todo un sistema de penetración, borde de muralla y borde de canales de defensa. Jeroviche, esto está en República Checa, también en la ciudad militar, solo que su geometría está dada por una isla, ya tenía el sistema de defensa que era el agua misma, ¿verdad?
Pero aparece un solo espacio público importante, un solo espacio jerárquico en la ciudad, un solo espacio que determina la calidad y la condición de la ciudad. Si uno piensa en Oxford, por ejemplo, en este caso hay un sistema. La ciudad es un sistema de espacios repetitivos. O sea, sería muy fácil trabajar en esta ciudad a partir de una lectura tipológica. Yo entiendo que la ciudad está hecha de una determinada manera, con una matriz geométrica que se repite, con un sistema de espacios públicos que puede ser más público o menos público, interior o exterior, plaza o claustro interior de un edificio. Y eso a mí me permite entender la ciudad, comprender la ciudad, sus elementos y su dinámica. Habíamos hablado de Venecia. Pero ven, esta es una plaza. Pero esta plaza es su ancho, su largo, el alto de los edificios, la estructura de los edificios, la tipología de los edificios, la permeabilidad de los edificios. No es solamente su geometría planimétrica. Su cualidad espacial es esta. Entonces su cualidad espacial ciertamente está condicionada por su planimetría, porque eso es la base sobre la cual se construye, ¿verdad? Pero los edificios podrían subir verticales, podrían subir abiertos, podrían subir cerrándose también. O sea, yo no conozco la identidad, pero no entiendo claramente en 3 dimensiones del espacio. Si yo bajo estos edificios a la planta baja, va a aparecer tanto cielo y va a aparecer tanto fondo que el espacio va a perder identidad. Porque ese es un poco el límite de la cualidad de los espacios. Cuando yo, en este caso, una fotografía representa claramente, yo saco una foto y no veo más que el espacio y el cielo. Entonces la arquitectura es capaz de contar enteramente la cualidad de ese espacio. No veo otra cosa. Distinto sería si yo estuviese en Nueva York y me empiecen a salir las torres. Yo tendría mucho ruido exterior y entonces esto, para que pueda tener identidad, tendría que haber subido la altura todavía hasta que el espacio sea más fuerte que la percepción que tengo del exterior. Entonces, cuando uno hace una plaza de 50 metros de ancho, no es lo mismo que una plaza de 30 metros de ancho, no es lo mismo que una plaza de 100 metros de ancho. La cualidad de lo que yo hago depende de todas sus dimensiones y de todos sus componentes. Entonces, claramente, la Plaza de Venecia podría entenderse como un sistema articulado, no es un espacio único, es como 2 plazas, una plaza que viene de la laguna y que te permite entrar a Venecia, y la otra plaza que viene de la ciudad y que te permite salir de Venecia. Entonces sí, hay sistemas puros, el limpio, el foro, el ágora, pero nosotros empezamos a tener según la necesidad del lugar donde estamos trabajando, las tensiones que pueden ser diferentes, empezamos a tener la capacidad de articularla. Acá el campanario, por ejemplo, es determinante, porque fíjense que el elemento de contrapunto en esta imagen es el campanario, y en esta imagen también. Y está en un lugar que molesta porque planimétricamente está justo en el punto donde tiene que girar el espacio. Entonces, cuando vos venís a la ciudad, tenés que desviar al campanario para llegar, y cuando vos venís al agua, tenés que desviar al campanario para entrar a la plaza. Pero es un punto de articulación y de rótula que permite que el campanario sea el elemento, desde el punto de vista vertical, de identidad de los 2 espacios. A partir del campanario, los 2 espacios son el mismo. Claro, la plaza de Madrid no es la única, ¿verdad? Y hay plazas que nacen con el mismo espíritu sin estar completamente bordeadas. Esta es la plaza de Sants en Barcelona, una plaza de los años 80, que de alguna manera interpreta la necesidad de centralidad, pero